¿Llevas ya tiempo sacándole provecho a RetroArch? ¿Ya jugaste todos los juegos de Mario, de Mega Man, de Sonic y muchos más? ¿Ya acabaste algún juego que siempre creíste imposible? ¿O uno que siempre habías querido jugar? Y ahora te preguntas, ¿qué más? O tal vez algo no te ha convencido. ¿Los juegos se ven diferente a lo que te acuerdas? ¿O sientes que ese RPG se siente mucho más lento y ya no tienes el mismo tiempo? O tal vez los controles se sienten lentos y sin respuesta. Tal vez quieres saber qué más opciones te da RetroArch. En el video pasado vimos cómo instalarlo, cómo configurar lo principal, como el control, cómo cargar nuestros juegos y principalmente cómo empezar a jugar. Esta vez iremos más a fondo. Veremos opciones adicionales que en serio mejoran aún más tu experiencia, como la cámara lenta, regresar y disminuir la latencia del control y cómo mejorar la imagen de tus juegos con shaders. Todo para que sigas disfrutando de tus juegos retro favoritos, o hacer que se sientan más aún a cómo los recuerdas, o simplemente para conocerlos desde una nueva perspectiva. Bienvenidos de nuevo, esto es De Cero a Tech. RetroArch tiene muchísimas funcionalidades que podemos aprovechar mientras jugamos, y la manera de acceder a estas es por medio de la configuración de hotkeys adicionales. Básicamente, funciones disponibles con simplemente presionar un botón. Por ejemplo, podemos mapear las funciones de Save State y Load State. Para esto, vamos a ir a Settings, Input, Hotkeys, y bajamos hasta donde dice Load State, y lo seleccionamos. Nos pide que mapeemos un botón. Como vamos a jugar juegos de consolas que no tienen L3, lo mapeamos a este botón. Y hacemos ahora lo mismo con Save State, mapeándolo a R3. Hoy estaremos usando el 8BitDo SN30 Pro para todas nuestras pruebas. Si te interesa la reseña completa, no olvides suscribirte, ya que estaremos probando toda la familia SN30, incluso con el SNES original. Y ya que estás por ahí, no olvides darle like al video. Y bueno, ya que estamos jugando, ahora podemos simplemente presionar R3 cuando queremos guardar. Y cuando queramos cargar, seleccionamos L3. Esto nos ahorra tener que abrir el Quick Menu para usar estas funciones. Obviamente, esto significa sacrificar algunos botones del control para ejecutar las funciones, que dependiendo de la consola puede o no afectar. Pero RetroArch nos da otra opción: configurar un botón que funcionará como switch para las hotkeys. Es decir, tendremos que presionarlo junto con el otro botón para ejecutar la función. Similar a como se configura en RetroPie con el botón de Select, como lo vimos en el video del GPI Case. Para configurarlo así, otra vez vamos a Settings, Input, Hotkeys y seleccionamos Hotkey Enable. Inmediatamente nos pide que mapeemos un botón. Vamos a usar el botón de menú. Ahora, para guardar y cargar desde el control, presionamos entonces menú y R3 para guardar y menú y L3 para cargar. El problema es que es justo esta configuración de Hotkey Enable la que no te permite ejecutar ninguna de las funciones normales del control. Es decir, cuando presionas el botón, solo aplican las hotkeys configuradas. Por lo que debes de considerar muy bien para qué lo vas a usar. Porque aunque funciona bien para los save states, como verás en las siguientes funciones no hace tanto sentido. Y es una o la otra, no pueden ser las dos. Por cualquier cosa, si quieres quitar esta asignación o cualquier hotkey, simplemente vamos otra vez a Settings, Inputs, Hotkeys y vamos al botón que queremos desasignar y presionamos el botón Y. ¿Te acuerdas esa época cuando Matrix hizo que se pusiera de moda el bullet time? Qué rápido fueron los juegos en adoptarlo. Max Payne, Fear o Red Dead Redemption. RetroArch te permite hacer esto con muchas consolas, con su fusión de slow motion o cámara lenta. No es exactamente lo mismo, pero funciona muy bien. No es como esas tontas implementaciones que tenían algunos controles, que lo único que hacían era presionar Start constantemente. Para usarlo, simplemente tenemos que asignarla a un hotkey. Borramos primero el Hotkey Enable que usamos hace rato
Y ahora para asignarlo, igual desde Settings, Input, Hotkeys, buscamos la que se llama Slow Motion, entre paréntesis Toggle, y lo asignamos a R2. Hay otra opción que se llama Hold, pero esta tienes que mantener presionado el botón, y en este caso prefiero presionarlo para prender y apagar. Ya que está asignado, podemos ir a un juego y cuando queremos alentarlo simplemente presionamos el botón R2. Y como magia todo se alenta. Obviamente esto incluye la música, que puede sonar raro, pero con esto ya no habrá ningún bullet hell shooter que no puedas terminar. Y la otra cara de la moneda. ¿Cuántas veces no has estado leyendo los cientos de textos de un RPG? ¿O simplemente moviéndote entre áreas del mapa? ¿O buscando peleas para evolucionar a tu Pokémon? Y piensas, ojalá hubiera manera de hacer esto más rápido. Pues con RetroArch, igual que podemos hacer la cámara lenta, podemos hacer cámara rápida, o Fast Forward, que es como adelantarle una película. Para activarlo, otra vez regresamos a la configuración de los hotkeys. Y ahora buscamos la opción Fast Forward y entre paréntesis Hold. Y la asignamos a L2. En este caso, me gusta usar la opción Hold porque con el toggle luego puedes perder el control de lo que está pasando. Y ahora sí, empezamos nuestro juego. Y cuando sientas que las cosas van muy lento, presionamos L2. Y verás cómo todo pasa mucho más rápido. Obviamente también incluye la música. Pero ahora sí, nada de más aburridas conversaciones o caminos largos que recorrer. O si te sientes demasiado animado, puedes tratar de acabar Mario Bros. 1 con esta velocidad y romper todos los récords de speedrunning. Como información adicional, si crees que la velocidad con la que adelanta es mucha, puedes limitarla. Para esto, vamos a Settings, Frame Throttle y cambiamos el Fast Forward Rate. 0 significa sin límite, así que tu dispositivo corre el juego tan rápido como pueda. A mí me gusta dejarlo en un número como 4x para jugar RPGs como Chrono Trigger o Pokémon. Y después de acelerarlo, ya no quiero volver a jugar a velocidad normal. Si se pudiera separar la música de la ejecución del juego, jugaría todos los Pokémon otra vez. Y si tenemos Fast Forward, bueno, pues ¿por qué no también Rewind? O regresar. Si has jugado Prince of Persia: Sands of Time, ¿recuerdas lo satisfactorio que es regresarle cuando no hiciste bien el salto? O en Forza Motorsport, simplemente apretamos un botón y regresamos a donde no lo habíamos regado. Un Bill Control Z. Pues RetroArch nos permite hacer esto en casi todas las consolas. Para configurarlo hay dos pasos. El primero, regresamos otra vez a Settings, Input, Hotkeys y buscamos la opción Rewind. Y en este caso le vamos a asignar el botón de menú. El segundo paso es ir y cargar el juego que vamos a jugar. Una vez que lo cargue, nos salimos al Quick Menu y buscamos otra vez la opción Rewind. Y simplemente la activamos. Esto lo deja activa para el core que estamos utilizando. Y funciona como magia. Seguimos jugando de manera normal y cuando fallamos ese salto o nos pegaron cuando no queríamos, simplemente presionamos el botón y vemos cómo el tiempo regresa hasta donde queramos soltar el botón y volvemos a intentar. Esta funcionalidad sí tiene algunos peros. La compatibilidad es relativa. Lo hace por medio de ir guardando save states en memoria, que básicamente son todos los estatus por lo que pasó la memoria de la consola. Como puedes imaginar, esto consume muchos recursos, por lo que puede alentar el juego dependiendo de la consola y del dispositivo en el que estés jugando. La verdad es que consolas de 8 y 16 bits no deberás de tener ningún problema. Pero si lo intentas usar en consolas más avanzadas, como el Nintendo 64, podemos ver que solo regresa unos segundos con la configuración estándar, que la verdad no sirve para mucho. En estos casos, puedes jugar con las configuraciones específicas del Rewind en el core, pero a veces se pone inestable. Te recomiendo que en estos casos uses mejor save states. La siguiente técnica nos va a llevar a uno de los temas más discutidos en la emulación, la latencia. Es un tema que tiene muchas partes, pero básicamente, si sientes que cuando aprietas un botón tarda mucho en reaccionar tu personaje, y por eso ya no puedes acabar Punch Out como cuando eras chiquito,
Puede que no sea solo porque ya estás más viejito. La combinación de la emulación, conexiones inalámbricas y displays digitales, todos agregan latencia que principalmente consolas de 8 y 16 bits puede sentirse. Afortunadamente RetroArch nos da opciones para reducirla lo más posible. Estas son opciones específicas por core. Para la primera, cuando estés ejecutando un juego, simplemente ve al Quick Menu, Latency y habilita la opción Hard GPU Sync. Esto reduce la latencia a costo de performance. Pero como los juegos más afectados suelen ser los más viejitos, esto no suele ser un problema. En lo personal, no noto mucha diferencia con esta opción, principalmente en teléfonos. La segunda se llama Run Ahead, y esta es una funcionalidad muy avanzada a nivel técnico. En serio, es como magia. No es nada fácil de entender, así que voy a dejar algunas ligas por si te interesa más a detalle el tema. Pero en lo general, lo que hace es llevar múltiples contextos de ejecución del juego en paralelo y saltar entre ellos cuando presionas un botón. Para activarla, lo primero que tenemos que hacer es ir otra vez a Settings, Input, Hotkeys. Y buscamos ahora la que se llama Frame Advance. La voy a asignar al botón R. Esto solo va a funcionar con asignación directa, sin Hotkey Enable. Ahora, arrancamos el juego que vamos a utilizar para calibrar. En este caso, vamos a usar Mario Bros. 1 del NES, porque es un juego conocido por casi todo el mundo y porque sé que tiene 2 frames o pantallas de latencia, que es lo más normal en todos los juegos de 8 y 16 bits, aunque varía por consola y también en algunos juegos. Ya que iniciamos la partida, presionamos el hotkey y esto detiene la ejecución del juego. Ahora, cada vez que presionamos esta hotkey, el juego ejecutará un solo frame. Entonces, dejamos apretado el botón A para saltar y presionamos el botón R una y 2 veces. Y vemos que en el segundo frame ya se ve a Mario saltando. Para continuar el juego, simplemente vamos al Quick Menu y seleccionamos Resume. Esto quiere decir que tenemos 2 frames de latencia, lo cual es correcto. Por lo cual, no necesitaríamos nada de Run Ahead. Pero para ver la comparación, vamos a activarlo yendo a Quick Menu, Run Ahead. Lo activamos y lo vamos a dejar en un frame. Ahora hacemos la prueba y vemos cómo ahora presionamos en el primer frame y vemos que Mario ya está saltando. Esto no suele ser un problema grave en los teléfonos, pero si estás usando algún dispositivo conectado a una televisión, ayuda muchísimo a que los juegos funcionen correctamente. También recuerda que es una funcionalidad que ocupa muchos recursos, por lo que puede alentar la ejecución de consolas más avanzadas. Y para el final del video, vamos a platicar de shaders. Estos son filtros que se aplican al video durante su ejecución. Te recomiendo, si puedes, que veas esta parte del video en 1080, para que puedas ver las diferencias. Hay shaders que hacen que se vea chistoso, como el filtro de Technicolor, que hace que se vea como si estuvieras jugando Cuphead, o como si estuvieras viendo un VHS de Disney de los 90s. Pero hay muchos muy interesantes y que en serio ayudan a mejorar la experiencia, o por lo menos a que se parezcan más a lo que recuerdas. Para empezar, es necesario actualizarlos, ya que RetroArch no los tiene en la descarga inicial. Para esto, vamos al menú principal, Online Updater, y seleccionamos Update GLSL Shaders. Esto hace que se comiencen a descargar inmediatamente. Y para entender para qué sirven, recordemos que todas estas consolas estaban diseñadas para funcionar en teles de tubos de rayos catódicos, o CRTs. Estos funcionaban pintando píxel por píxel, 60 veces por segundo, y este funcionamiento era completamente analógico. Esto le permitía a los programadores de juegos hacer efectos como la transparencia de cascada de Sonic 1, incluso cuando el hardware no tenía soporte para este efecto. Si en cambio, vemos la misma escena en emulación, vemos como la cascada claramente es una textura sobre la capa en la que está Sonic, y hasta se pierde un poco lo que estás viendo si Sonic se deja de mover. Afortunadamente, esto lo podemos solucionar con un shader, y para activarlo hacemos lo siguiente.
Abrimos el Quick Menu y bajamos a Shaders y lo encendemos. Ahora seleccionamos Load, Shaders GLSL, bajamos a la carpeta Dithering y seleccionamos G-Adapt. Cerramos el Quick Menu y podemos ver cómo cambia. Ahora la cascada muestra un efecto mucho más similar al de una tele viejita. Ahora sí parece una transparencia. Podemos ver el mismo efecto en Streets of Rage 2, en el bar donde las lámparas hacen un efecto de transparencia. Lo vemos primero sin el shader, ahora con el shader, ahora vemos el original. Cuando nos movemos, el efecto no es tan convincente, pero es mejor que la cuadrícula original que se ve sin el shader. En lo personal, utilizo este filtro con todos los juegos de Sega Genesis y algunos de Super Nintendo. Recuerda que los shaders se aplican por juego. Si por otro lado, lo que estás buscando es un look más moderno en juegos de 16 bits, podemos aplicar otro shader que crea un efecto como de más resolución. Para esto, vamos otra vez a Shaders y lo apagamos y lo volvemos a prender para remover el shader anterior. Vamos otra vez a Load, regresamos al directorio Shaders GLSL y ahora buscamos XBR y seleccionamos Super XBR 2P y vemos cómo ahora se ven mucho más completos los dibujos. Pruébalo en varios juegos, ya que es como jugar un remake pero que funciona exactamente igual. Otro punto importante es que las teles viejas dibujaban las imágenes línea por línea, lo que hacía que se vieran un poco diferente. Realmente, la imagen de un CRT es como una ilusión óptica. Si lo vemos en cámara super lenta, se puede ver cómo se va dibujando una línea horizontal, y es nuestro cerebro el que retiene todo esto para formar una imagen. Este efecto, llamado de scan lines o líneas de escaneo, lo podemos replicar, o más bien imitar, con shaders. Este shader lo utilizo en los juegos de NES y Master System. Vamos a verlo en Rescue Rangers. Para aplicarlo, vamos a Shaders, Load Shaders GLSL, seleccionamos CRT y seleccionamos CRT Guest-SM. Como puedes ver, las líneas que se aplican hacen que se parezcan más a una tele viejita. Y puedes ir más al extremo cargando este shader que está en Shaders, GLSL, CRT, CRT Interlace Alation. Este no solo simula las líneas, sino que también simula la forma como redonda y cuadrada de las teles más viejas. Aunque la verdad, en lo personal no lo uso mucho. Otro efecto para modernizarlos, pero que este se ve mejor en los juegos de 8 bits, es el que podemos cargar en Shaders GLSL, Presets, Scale FX AA Fast. Este igual hace parecer que tus juegos son más bien un remake del original. Recuerda que cada shader tiene un requerimiento diferente, por lo que algunos pueden alentar tu juego. Finalmente, otro efecto que también podemos lograr es el del grid de LCD, que era muy claro en los juegos de Game Boy Color y Game Boy Advance. Por ejemplo, cargamos un juego de Game Boy Advance, en este caso vamos a usar F-Zero GP Legend. Cargamos el shader que está en Shaders GLSL, Handheld, LCD Grid versión 2 GBA Color. Y vemos como ahora nos marca claramente la separación de los píxeles, como se veía en la pantalla original. Y mejor aún, en juegos como este que utilizaban lo lento del cambio de los colores del LCD original para hacer un efecto de transparencia como el del mapa, tenemos un segundo shader que se llama LCD-Grid-versión 2-GBA-Color-Motion Blur. Este simula este efecto a la perfección. Este efecto me fascina en todos los juegos de Game Boy. Realmente me recuerda a las pantallas originales, solo mucho más grandes y con mucha más luz. Solo recuerda que cada Game Boy
tiene su propio shader. Todos están en el mismo directorio y es cosa de que los busques. Puedes experimentar con muchos de estos shaders en tu consola favorita. Muchos cambian dependiendo de la consola y de la resolución con la que estés jugando. Si encuentras alguna combinación que te gustó, compártela con todos en los comentarios. Y bien, con eso terminamos nuestro video de funciones avanzadas en RetroArch. La verdad es que me gustaría que hubiera más opciones para los hotkeys, poderlas asignar a botones por core y poder asignar algunas a botones específicos, mientras que otras requieran la combinación del hotkey enable. Algunos de estos se pueden hacer manipulando los archivos de configuración en texto, pero a mi gusto esto complica mucho las cosas para un usuario normal. Pero la verdad es que RetroArch es increíble y ofrece mucho más de lo que podemos pedir para una aplicación que es completamente gratuita y sin publicidad. Recuerda que los puedes apoyar directamente en su página. Y si te interesa seguir aprendiendo de RetroArch, emulación y consolas retro, no olvides suscribirte porque en uno de los siguientes videos estaremos revisando las consolas más populares una por una, incluyendo opciones, configuraciones, shaders y cómo hacer que funcionen las más complicadas. Espero que te haya gustado el video y que te ayude a configurar RetroArch con tus preferencias. Muchas gracias por verlo y si te gustó no olvides darle like. Y si te gusta este tipo de contenido no olvides suscribirte. Y recuerda, juegos retro, tecnología moderna, de cero a tech.